Ser podcast. Este verano todos los grandes estudios quieren su taquillazo. Ya hemos visto zombies, carreras de Fórmula 1 y ahora vuelven los dinosaurios con una nueva entrega de Jurassic World con Scarlett Johansson y Jonathan Bailey. En este episodio analizamos esta saga que inició Spielberg y comentamos el resto de estrenos de la semana, como las películas chinas Black Dog y Breve historia de una familia. Además, recordamos el cine del director francés Maurice Pialat y en televisión nos visita la gran Cecilia Roth. La actriz argentina es una de las protagonistas de Furia, la nueva serie de HBO Max. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Termina el curso y es un buen momento para hacer balance. Los últimos en hacerlo han sido los guionistas, que han presentado un informe que hace una fotografía sobre la profesión. Una profesión que en los últimos años, gracias al trabajo de sindicatos y entidades de gestión, ha ido visibilizándose y poniéndose en valor. Sin embargo, los datos de ese informe nos dejan algunas preocupaciones, como que sigue siendo una profesión muy masculinizada. Un 67% son hombres frente a un 32% que son mujeres. El único ámbito de trabajo que se acerca un poco a la paridad es el de las series, con un 41% de mujeres. Además, esas 40% de las mujeres guionistas denuncian en ese informe haber sufrido situaciones de acoso o de sexo, tanto de sexo como laboral. Sobre la precariedad, los datos son también alarmantes. 6 de cada 10 solo ingresan un máximo de 30.000 euros anuales, mientras el 18% supera los 60.000 euros. Al comparar esas cifras con las de los estudios pasados, lo que vemos es que los guionistas españoles pues no han mejorado su situación económica y deben buscar otros trabajos alternativos para poder sobrevivir. Sin duda, el gran reto para el próximo curso debe ser la lucha contra la precariedad en serio. Necesitamos el Estatuto del Artista completamente aprobado, que ayude a intérpretes, creadores y técnicos a poder vivir de su profesión, a tener tiempo para crear buenos guiones, para levantar buenas películas, que nos cuenten, que nos representen y que pongan al cine español en lo más alto. El tiempo es dinero y la precariedad no puede encallarse en el cine español. Pues vuelven los dinosaurios 3 años después de los últimos acontecimientos. Regresa la saga que inició Steven Spielberg. Mira, es un dinosaurio. Lo ha logrado. Ese loco hijo de puta lo ha logrado. Sin duda una de las películas más importantes de la filmografía del director, pero también de la historia del cine reciente, capaz de haber creado un mundo propio, que innovó en los efectos especiales, que hizo que muchos niños se aprendieran los nombres de los dinosaurios de memoria y que todavía hoy, escuchando la banda sonora, pues nos pone los pelos de punta al recordar esa escena en la que en el año 93 veíamos al Dr. Grant y a la Dra. Sattel mirar al cielo y ver esos brancosaurios con la música de John Williams. ¿Son rápidos? Hemos cronometrado al Tyrannosaurus a 40 kilómetros por hora. ¿Tyrannosaurus? Dice que tiene un Rex. Ajá. Repítalo. ¿Tenemos un Tyrannosaurus? Siéntate, siéntate. Doctor Grant, mi querida doctora Sattler, bienvenidos a Jurassic Park. Jurassic Park o Parque Jurásico, como se tradujo en los años 90. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Jurásico yo, me siento. Siempre. Ya. Y se suma esta semana, pues no sé si el mayor fan de Parque Jurásico de la Seguro. cadena SER, después de Javier Gregory, Daniel de la Fuente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? estáis? Compañero de Hola. Cultura, que viene ataviado con la camiseta de Parque Jurásico. La original. La original. Bueno, ahora comentaremos. Vamos a poner en antecedentes a los oyentes, porque quizá tenemos oyentes jóvenes que en los años 90 no habían nacido o no tenían edad para ir al cine y no saben qué son los dinosaurios de Parque Jurásico, que seguro que
los hay. Bueno, la película estaba basada en la novela de Michael Crichton, después de Stephen King. Es el escritor contemporáneo pues más adaptado al cine. Suyas son las historias detrás de Westworld, de Twister, de la serie Urgencias. Y Parque Jurásico pues fue un emblema cinematográfico que ha dado para 6 secuelas, una de ellas dirigida por un español, Juan Antonio Bayona. Esta última la dirige Gareth Edwards, que ha situado a los dinosaurios pues en regiones ecuatoriales, donde el clima pues se parece al de cuando existieron, un poco como este que estamos viviendo en la canícula madrileña de junio. El dilema en esta ocasión es usar el ADN para fabricar un medicamento con beneficios milagrosos para los seres humanos. Scarlett Johansson es la encargada de conseguir pues de manera secreta ese material genético y acaba encerrada en una isla prohibida con una familia cuyo barco ha naufragado por culpa de los dinosaurios. Esta isla era algún tipo de laboratorio. Aquí hacían trabajos experimentales. ¿Qué clase de experimentos? Cruzamientos de especies. Entretenimientos diseñados los llamaban. ¿Monstruos alterados genéticamente? Todos los que salían mal formados o demasiado repelentes a la vista de cualquiera, los dejaban aquí. Pero eso es inhumano. ¿Por qué no los sacrificaban? El coste medio de una especie creada es de $72 millones. ¿Qué haría usted? Bueno, decía Dani, fan de la original, de las demás no. Sí, a mí me gustan todas, es decir, esto de que la gente dice es una saga agotada, ¿para qué hace falta hacer más? Pues yo agradezco y disfruto todas, y no es que todas sean buenas, algunas son muy malas, pero las disfruto todas. Eso sí, claro, hay que partir de la premisa que no vamos a conseguir nunca nada como la original, no solo por los efectos especiales que decías, esa mezcla de efectos digitales y de los animatronics que nos permitió sentir que los dinosaurios eran reales y que podíamos tocarlos, sino porque Spielberg nos hizo creer a todos, y en los medios de comunicación tuvimos que desmentirlo, que era posible esa teoría de poder revivir a los dinosaurios consiguiendo la sangre en los mosquitos fosilizados por ámbar. Esa magia, esa primera vez, no se va a volver a producir nunca, es decir, no podemos poner como referencia la primera, porque como la primera no va a haber ninguna. Luego las ha habido mejores, las ha habido peores, esta tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero como la primera nunca será y no podemos compararla con ella. Ahora entramos, exactamente. Ahora entramos en esta, pero sí quería preguntaros un poco los recuerdos de ese Parque Jurásico. Yo la primera no la vi en cines, vi la segunda en cines. La primera la vi con esa maravillosa cosa que existía antes, que era el videoclub, el VHS, Videoclub Lidia, en el La Pedrer. Un saludo para Lidia y todas las demás, pero tú ya estabas trabajando. Sí, no, yo vi el preestreno aquí en Gran Vía. Por eso eres jurásico. Por eso soy jurásico. Y no fosilizado todavía, espero. Bueno, el caso es que, no, sí, fue un acontecimiento, o sea, había una grandísima expectación a ver lo que había hecho Spielberg, porque parecía imposible que en una película pues convivieran de manera tan natural pues los seres humanos y los dinosaurios creados digitalmente por ordenador, animatronics, en fin. Yo creo que el resultado de la película fue trascendió lo cinematográfico, es decir, se pusieron de moda casi los parques jurásicos en realidad. Y se creó Terra Mítica. Sí, pero bueno, quiero decir que hubo todos aquellos en Soria, ahora hay un parque de dinosaurios, se buscaron las huellas de los dinosaurios por aquí y por allá, los dinosaurios se hicieron muy populares, hubo un merchandising extraordinario, y luego las dos películas siguientes pues no hacían más que completar esa primera historia, o sea que yo creo que se agotó un poco, luego renació también con el Jurassic World, ¿no? Que le dio otro giro también a la historia, y ahora parece que estamos en el comienzo de, digamos, otra nueva trilogía, a ver si es verdad. A ver si es verdad. Yo es que soy generación ni cine ni DVD. Yo hasta que no la pusieron en la tele... No, yo VHS. Claro, ni VHS no la vi. Entonces, y sinceramente me vais a matar, pero no tengo tantos recuerdos de la peli ni un deslumbramiento, ¿sabes? Era como de niño, tuve más con Jumanji. O sea, con la historia, me parecía más divertida, ¿no? Como más, quizá también más infantil, aunque no tenga nada que ver. Y no tengo esa especie de fascinación por la vi ya casi en los 2000, es decir, cuando tenía 10, 12 años, y creo que influye también al final el tiempo que ha pasado, y en los 2000 también se estaban haciendo otro tipo de películas ya con efectos digitales que habían no superado a lo mejor en el espíritu. Ahora, revisándola con los años, alguna vez que la he visto, sí que tiene toda esa magia y todo ese encanto, y entronca muy bien con todo el cine de Spielberg, ¿no? Que al final es un cine muy de personajes, que puede resultar a veces moñas, pero que está muy bien hecho y que es un entretenimiento de altura.
Sí, yo lo que quería apuntar a esto que decías, que es que mientras estaba rodando la lista de Schindler, por la mañana, o sea, por la noche, revisaba el montaje que estaban haciendo de Parque Jurásico, con lo cual te dice lo que es Steven Spielberg, bueno, un cineasta total, y que esa película, Parque Jurásico, le servía para recaudar muchísimo dinero y abordar las películas que él quería hacer, como era la lista de Schindler, por ejemplo. Yo sí la vi en los cines, tenía pues 8 o 9 años, no recuerdo en qué mes se estrenó, pero sí recuerdo estar en la playa con mis padres y decirme mi madre, menuda película que se va a estrenar en cines, porque he leído en el periódico que los niños que la protagonizan han pasado verdadero terror rodándola, sobre todo la chica. Y es verdad, pasamos verdadero terror con aquel T-Rex, el Tyrannosaurus Rex, en los cines, o sea, sí, fue una experiencia formidable. Todos queríamos ser paleontólogos, como todos quisimos ser vulcanólogos en otras películas, ¿no? O Jennifer López en Anaconda, ¿no? Salvando las distancias, sí. No, pero lo cierto es que sí que, volviendo la vista atrás, no hay fenómenos de ese estilo, ¿no? O sea, ya el cine no crea ese tipo de fenómenos, no se crean ese tipo de películas que no que ponen de moda algo, pero sí que de alguna manera que cambian la mirada sobre algo en concreto, ¿no? O que suponen un acontecimiento. Cada vez hay menos de eso, ¿no? Y eso sí que es quizá lo que no voy a entrar en este debate de si se hace mejor o peor cine, ¿no? Que me parece un poco butad y demasiado blanco y negro, pero sí que es cierto que este tipo de momentos, esta banda sonora que pone la piel de punta, cuesta volver a encontrar cosas que tengan ese fervor, ¿no? Sobre todo en un sentido tan amplio del público, y eso es significativo. Alma, ¿no? Quizás les falta un poquito de alma. Sí. Lo que decíamos de los personajes, a veces no les importa tanto la historia y los personajes como que la peli sea espectacular, que esté llena de un ritmo frenético, que haya fuegos artificiales todo el rato, que mantenga al espectador muy pendiente de todo, con giros, con tal, pero a lo mejor no que esos personajes no hagan el arco que hacían este tipo de películas, donde eso era lo importante al final en la historia. Eso es conseguir un monstruo cada vez mayor. Ya el T-Rex se nos ha quedado pequeño y llegamos hasta pues esta mutación que parece un alien o sacado de las tofas. Eso os iba a ir preguntando, pero ya habéis entrado. A ver, esta última no tiene alma. Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend no son los auténticos. A ver, para mí es lo peor quizá de la historia, para mí, los personajes. Me gustan mucho de Scarlett Johansson, que es la primera protagonista, que no tiene una relación romántica con nadie, no tiene a un Dr. Grant, ni a un Ian Malcolm que esté detrás de ella, o a un Mea Pilas como Chris Pratt persiguiéndola, o sea, no, esta es independiente, es una mujer fuerte, solitaria y demás. El alumno del Dr. Grant, pues no tiene el mismo carisma que tenía Sam Neill, desde luego, igual que ella no tiene el mismo carisma que tenía Laura Dern. Para mí los personajes les falta un poco de profundidad, un poco de sensibilidad. A mí eso de que si uno ha estado en Yemen, que si otro ha perdido a su hija, que si el padre de esta familia está divorciado, igual la madre les quita la custodia, me da igual. No veo mucha profundidad en la historia de los personajes, no siento empatía hacia ninguno de ellos, me da igual si se mueren. Tal cual. Si se los comen. Que ganen los dinosaurios, sí. Eso es para mí una de las cosas que sí, le falta un poquito de... Bueno, no vamos a hacer spoiler, es curioso eso, pero es tan sota, caballo y rey el guión, que sabes perfectamente quién va a morir. Entonces es como van a morir los que no importan mucho para la historia, básicamente, ¿no? Sí, yo creo que una de las peores cosas es el guión, que es como muy previsible. Además es casi como un juego en el que te dicen hay que completar 3 etapas, que es sacarle la sangre, ¿no? a los dinosaurios de tierra, mar y aire. O sea, muy, muy esquemático, muy acartonado en ese sentido. Y entonces simplemente es esa aventura, conseguir las 3 etapas que tiene este juego, para darle un poco de emoción a estos personajes, a las estrellas de cine que hay, Scarlett Johansson, que está fantástica, Jonathan Bailey, que a mí me gusta, creo que sí que tiene carisma, que le aporta algo a la película nuevo, pues meten esa familia donde, claro, si tú ya metes a niños a punto de morir con dinosaurios, pues ya te coloca en otra situación, ¿no? Y eso es básicamente a lo que se dedica, a esa prueba, que creo que es muy previsible, tanto en forma y en fondo, en cómo se va desarrollando las 3 etapas que tiene la película. Hay momentos que son
brillantes que sí que me gustan mucho, y luego sí que siento un poco que la elección de Gareth Edwards como director, ¿no? Que es alguien que hizo una de las mejores películas de Star Wars, Rogue One, y que luego ha hecho cosas un poco que no han tenido repercusión tanto, como The Creator, más acercado al terror. Yo sí que la viví como mucho más terror, en el sentido de que lo paso mal, porque pienso todo el rato que se van a comer a todo el mundo. Es para todos los públicos. Claro, entonces es como no hay dinosaurios amables en esta película. Dolores. Dolores, pero Dolores es como mini dinosaurio, o sea, es una cría. Entonces sí que siento como que es un pelín como más oscura, más que busca más eso, ¿no? Más el efecto, más el suspense, estar en tensión todo el rato, y al jugar con esos elementos de la tensión, del suspense, de la intriga quizá, y de esperar todo el rato que va a parecer más grande, con más dientes, se olvida un poco de el alma que hablábamos del recorrido de los personajes. Hablabais de algo oscuro. Tenía un puntito de cuento gótico la de J. Bayona. Sí, realmente. Sí, pero esta yo creo que recupera un poco el terror que vimos en la primera, ¿no? Y eso es algo que querían hacer, ¿no? Luego también me parece que es un compendio de varias películas, ¿no? Porque yo viendo la primera parte no dejo de pensar que en Tiburón, ¿no? Que se desarrolla en el mar, y ahí también hay escenas que recuerdan a Tiburón. Scarlett Johansson es una mercenaria que va buscando dinero, un poco de aventuras, es un poco de Indiana Jones, ¿no? Y el final me recuerda, además con la figura del dinosaurio, un poco a Alien, además, con Total Alien. Entonces me parece que juega con esos elementos. Luego la película también tiene un aire a película de serie B, de estas de aventuras. No está del todo lograda en general, pero yo creo que fundamentalmente porque ya no nos fascina, no nos deslumbra la aparición de los dinosaurios. Ya lo tenemos un poco visto, ya sabemos un poco cómo va a ser, ¿no? Entonces eso quizá pues resta un poco esa expectación que hay ante la película. ¿Algo más que añadir? No, estoy bastante de acuerdo, sí. Para mí también son 4 o 5 grandes encuentros con dinosaurios, por ir saltando fases como si estuviéramos en un juego de escape room. El mososaurio en el mar, que recuerda a Tiburón, los pájaros, que recuerda un poco a Indiana Jones. Después tenemos, ¿qué más tenemos? Esa persecución del T-Rex en la balsa, que forma parte de la primera novela de Michael Crichton, y que es una escena que Spielberg no quiso rodar para la primera película. Y luego ese momento más emotivo también del apareamiento de los dinosaurios, que puede recordar ese primer brontosaurio o diplodocus que vimos. Y bueno, pues creo que están muy bien rodadas, creo que son muy trepidantes, creo que puede dar más o menos terror, pero para mí son como 4 escenas sueltas muy buenas, muy efectistas, una cinematografía perfecta, pero ni le veo un origen, ni le veo un final, ni veo que esto pueda tener una continuación. Creo que es como un paréntesis ahí. Bueno, la película parte del hecho de que ya las personas estamos un poco hartos de los dinosaurios. Claro. ¿No? Empieza así la película, dice, estamos cansados de los dinosaurios y a ver... Hay críticos americanos que han pedido que se extingan de nuevo otra vez, ya por fin. Es increíble esa crítica de IndieWire. Y luego también es interesante el aviso al principio de la película, ¿no? Que es como hace 17 años, creo que pone, o hace 20 años, como en plan, la segunda trilogía, la Jurassic World, es como, la vamos a olvidar, porque es verdad que con Dominion, la anterior de hace 3 años, tuvo críticas malísimas. Es como, vamos a olvidar esta, esto es Rebirth, como el renacer, ¿no? Y volvemos como, partimos de la original, de la trilogía original, y retomamos desde este lado a ver qué conseguimos, y si conseguimos reflotar un poco, ¿no? esta saga, y seguir explotando entre la nostalgia y los efectos digitales para una nueva generación. Esto yo creo que es complicado. Y luego tiene humor, aunque a mí no me ha hecho gracia. Creo que es que también estos niños no son como los niños de la primera, que tenían unas relaciones también con los adultos peculiares, y aquí pues... La infancia ha cambiado, Daniel. La infancia ha cambiado y nosotros también somos mucho más mayores. Bueno, a ver qué tal funciona en la taquilla, porque compiten, como sabéis, varios blockbusters. Aquí en España va a número 1 Padre no hay más que uno 5, por encima de Fórmula 1 de Brad Pitt. Ahí están al quite, pero en este primer fin de semana ha estado por delante finalmente Santiago Segura. Veremos cómo va
funcionando y la semana que viene tendremos Superman, o sea que está la cosa que con mucha ebullición en el mundo de la taquilla americana. No te vayas, Dani, espérate a este estreno que creo que te va a gustar porque, como decimos, los dinosaurios van a ser uno de los estrenos familiares del verano, uno de los taquillazos seguramente, pero tenemos otro estreno potente, también con estrellas, con presupuesto, pero que llega a Netflix. Es la segunda parte de La vieja guardia, es un thriller de acción producido y protagonizado por Charlize Theron, que está dando entrevistas y dándole al pico bastante suelta, con lo cual ahí somos muy fans de Charlize Theron, y cuenta las andanzas de un grupo de mercenarios entre los que se encuentran Uma Thurman o Chiwetel Ejiofor. ¿Cómo estás? Estoy en paz. No tuve esa sensación cuando lanzaste a ese tío por la ventana. A veces lo rápido es mejor que lo sutil. Pues decíamos que está sueltecita y sí, como decía Dani ahora, se ha metido con Jeff Bezos, con esa boda en Venecia. No creemos que vuelva a trabajar con Orlando Bloom o con Leonardo DiCaprio, invitados estrella a ese bodorrio. Y la verdad es que también ha dicho que no va a decir qué productor abusó de ella. O sea, ha estado hablando, la verdad, que de todo en estas giras de entrevistas. Aquí en España no ha hecho promoción, pero bueno. Muy fan. A mí me gustó bastante la primera, me lo pasé muy bien. Thriller de acción, también bastante de libro, ¿no? De Netflix, de plataforma, pero bueno, me lo pasé bien como con películas de mamporrazos, ¿no? Como con un John Wick o este tipo de películas, y creo que ella sí que tiene ese empuje y ese carisma, y está genial que salga a hacer una promoción dando titulares de todo, incluido procesos de casting a los que la llamaron simplemente por su físico y su cuerpo y no había ningún interés en el personaje que le ofrecían, sino que era otra cosa, y que esté un poco removiendo un Hollywood muy acomodado, ¿no? En esta época de blockbuster que has hablado, y también muy servicial, con esa megaboda de Amazon que paga luego no muchas películas de renombre a muchos de los artistas que fueron. Ojalá hable de la película de Sean Penn que fue al Festival de Cannes. Estaríamos deseando esos cotillos. Bueno, vamos a dejar Hollywood. Tenemos 2 películas chinas que se estrenan. La semana pasada hablábamos de Yang Zhangke y la verdad es que tiene un pequeño cameo en Black Dog de Wang Hu. Es una película que también estuvo en Cannes el pasado año. De hecho, ganó el premio en Amsterdam Regard y nos sitúa en el desierto de Gobi en los días previos a los Juegos Olímpicos de Pekín. Un ex convicto regresa a casa, a una ciudad ya fantasmal donde apenas vive gente, todo el mundo se ha mudado a la ciudad y donde se encariña con un perro negro desvalido. Sensibilidad a la luz, al agua, al viento, dolor y fiebre. Esos son los síntomas de la rabia. Ya seas una persona o un perro, si contraes la rabia, mueres. Tengo una idea. 10 días en observación. Vigila al perro una semana. Si está vivo después de una semana, no tiene la rabia y tú estás limpio. Y la otra película china estuvo en la sección Panorama de Berlín. Es Breve historia de una familia, de Yan Li, y cuenta cómo unos padres acaban integrando en su familia a un amigo de instituto de su hijo, un chico con problemas cuya llegada acaba sacando viejos secretos familiares. ¿Cómo se llama tu compañero de clase? Yan Shuo. ¿Y siempre es tan reservado? Sí, se pasa el día leyendo y no habla con nadie. Es bastante raro. Oye, ¿te vienes a casa? ¿A qué se dedican tus padres? Mi padre es biólogo, trabaja en una empresa de equipos médicos. Mi madre era azafata de vuelo. Ahora se pasa el día dándome la lata. Bueno, pues la verdad es que es curioso que lleguen a los cines la semana pasada la película Yang Zhangke, que recorre la historia de China de las últimas décadas, desde el año 2000 hasta la actualidad. Y ahora Black Dog, que de alguna manera es un director también veterano, pero que recoge un poco el espíritu de Yang Zhangke, quizá un poco más austero o más frío, que a mí me ha gustado muchísimo en cómo cuenta ese momento concreto. Me recuerda un poco a Lo que arde, en tanto que es un ex convicto, ¿no?, que vuelve de la cárcel
cárcel y no acaba de integrarse en ese lugar o no acaba de estar perdonado del todo, pero creo que luego tiene muchísimas capas en lo que es un western en el desierto de Gobi en China, cosa que me parece realmente espectacular, ¿no? Sí, a mí me ha flipado y bueno, es un western en el desierto de Gobi, como decías. Indudablemente hay algo embriagador en mirar ese paisaje tan desolado, tan despoblado, tan vacío, cómo lo mira el director. Hay un lirismo, una poesía visual, pero luego sí que me sorprende que sabe combinar eso con una mirada en la que capta muy bien la realidad social, ¿no? De esa población casi fantasmal. Y ahí me parece que es lo interesante, la manera en la que hace una radiografía social de la China de los Juegos Olímpicos de Pekín, que lo hemos visto también en la cinta de Yang Zhang, que estaban esos estadios vacíos donde está creciendo ya el musgo, la vegetación, olvidados, ¿no? Y de cómo eso también supuso una transformación para todo el país, estando muy alejado Pekín del desierto de Gobi, ¿no? Y cómo la película se ambienta en ese verano, en la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos, y cómo se limpian las calles de perros callejeros y donde casi está todo desapareciendo, no hay trabajo, el zoológico donde este personaje, ¿no?, protagonista, hacía piruetas con la moto ya no existe, hay un circo ambulante, la escuela, la biblioteca, todo ha desaparecido, es como un mundo en decadencia, y habla también un poco de los desplazamientos forzados de población, ¿no?, de esta nueva China mucho más capitalista, y de cómo se va moviendo la población. Y en medio de todo eso, pues una historia de amor, podemos decir, de amistad o de amor preciosa entre un perro desvalido y un marginado social, ambos de pocas palabras, muy parcos, casi no habla en toda la película el personaje principal, y esa bonita historia en que van tejiendo entre dos almas como muy solitarias, ¿no? Sí, han hecho pases incluso para que vaya la gente con sus perros a ver esta película, ¿no? Y lo más interesante de las películas chinas que analizan el pasado reciente y el presente es que precisamente eso es otra visión, además de lo que vemos en los telediarios, de lo que leemos en la prensa, es que nos traslada a lo que realmente está pasando o ha pasado en la sociedad china, ¿no? Vemos cómo se comportan las personas, las gentes, la interacción que hay entre ciudad, campo, en fin, evolución, el capitalismo, cómo llega, cómo deja apartados a otras personas. Es decir, que estos cineastas nos dan una visión de lo que realmente se está palpando, se está cambiando, está sucediendo en la China al margen del discurso oficial y al margen de las grandes cifras macroeconómicas, ¿no? Y entonces verlas así, pues me parece un regalo. Y además se hace desde distintas clases sociales, porque Breve Historia de una familia podría ser una clase media, Black Dog estamos quizá más en los márgenes o en la zona más rural, en alguien que ha pasado por la cárcel, que tiene que buscarse la vida, y en series o en Filmin se puede ver la serie de Wong Kar-wai, iba a decir Park Chan-wook porque estoy pensando en si ir a Park Chan-wook o no a Venecia, la serie de Wong Kar-wai que realmente cuenta las clases altas, ¿no? La parte más económica, la parte de esos yuppies de Wall Street, pero centrados en Shanghái. ¿Cómo se crearon esos cómo yuppies, se crearon, ¿no? Y cómo es ese mundo, y cómo es el mundo de la noche, cómo es el mundo de tal. O sea, que hay como ahora mismo una panorámica general a cómo podría ser la China completa a través del cine o de la ficción en este caso. Me parece muy interesante, que muchas veces solo pensamos en China como un lugar donde captar espectadores, donde poder hacer las películas. Por cierto, que es ahora uno de los países con los que España, a través del ICA, va a tener bastantes relaciones en cuanto a producción y a coproducción, con lo cual es siempre un mercado interesante, pero que muchas veces no vemos más allá de cómo se ha ido o de cómo viven, ¿no? Y me parece muy interesante que se haga desde las distintas clases sociales. Y de hecho, por ejemplo, es súper interesante como hecho definitorio también para un país, en Breve Historia de una familia, que es el fin de la política del hijo único en 2015. Sí. Está muy bien porque esta historia, que indudablemente te puede remitir a un teorema de Pasolini, a un Parásitos, a un Salvo, incluso, que es meter a alguien ajeno dentro de una familia y cómo eso trastoca los vínculos familiares o altera las propias relaciones, sí que habla perfectamente de unos padres acomodados de clase media, decía Pepa, clase media incluso alta, podríamos, que sueñan con mandar a su hijo a universidades americanas, que hay ahí un arribista moderno, por así decirlo, que llega a esa familia, pero que es muy culto, viene de un entorno problemático y que desata toda esa sospecha y esa tensión en la familia, y creo que al final acaba componiendo un thriller psicológico y que de fondo está el trauma de la política del hijo único, ¿no?
de no haber podido tener un segundo hijo, de no haber podido tener más familia y de cómo esa familia al final pues busca en otras formas, ¿no?, otros afectos. Sí, pero que hacen estas películas aparentemente sin criticar a la China oficial, sí, pero la de critican. hecho, llevan el logo del grupo. Se inicia Claro. con ese dragón, ¿no?, que recuerda un poco al león de la Metro, pero en versión dragón, y que es cierto, ¿no?, que es que te preguntas cómo han pasado la censura en muchas ocasiones. Es una crítica muy sutil o no es una crítica frontal contra el gobierno chino, pero sin embargo la crítica está viendo la película, ¿no? Tu t'abîmes à tous les coups, tu te fais du mal, souvent tu te fais du mal. Y la semana pasada hablábamos del reestreno en cines de La Quimera del Oro de Chaplin, y esta semana, bueno, en realidad durante todo el mes de julio vamos a ver por fin en España el cine de un director francés coetáneo de la Nouvelle Vague, pero menos conocido que Truffaut o Godard aquí en nuestro país. Es Maurice Pialat, un creador que se adelantó a muchos temas actuales, como por ejemplo el amor tóxico o los traumas que genera la familia, como nos contó en A Nuestros Amores. Tu trouves pas ça bizarre que les parents, les enfants, ils veulent jamais parler de ça? Parler de quoi? Bah, d'eux. Es la primera de sus películas que va a llegar a los cines, como decimos, ganadora del César y protagonizada por Sandrine Bonner y el propio Pialat, que hacía de padre y que contaba su vida, y que nos contaba su vida y albacea, su viuda y albacea, la productora francesa Sylvie Pialat, que cambió sin avisar una de las escenas más impresionantes de esta película, apareciendo al final en una comida familiar después de haber desaparecido y haber generado la sensación de que estaba muerto. Pour tout le monde, parce que dans le scénario original, il meurt, le père. Donc nous, on savait que Maurice ne voulait pas mourir finalement. Mais on ne savait pas, puisqu'il était plus là. Y nos contaba Sylvie Pialat. Sylvie Pialat es la productora de Le Fil de Warsaw, que es una productora que ha hecho las películas de Elena López Riera, de Jonas Trueba, de Quién te cantará, ha hecho La abuela de Paco Plaza y ha hecho un montón de películas del cine francés, entre ellas Partir un jour, que fue la inauguración de este Festival de Cannes. Contaba Sylvie que estaban todos en el rodaje quietos y que de repente apareció Maurice Pialat en esa escena. Todo el mundo tuvo que seguir con el guión. Le aparecía y que creó pues esa tensión que vemos en la película que se genera. Fue en el rodaje de A Nuestros Amores cuando ella conoció a Pialat, cuando empezaron una relación, como nos contaba la semana pasada en Madrid. Moi, j'ai été engagée pour travailler sur le film, et donc j'ai travaillé sur le film. Le film a été tourné en 2 fois. Contaba esa historia de amor que se conocieron. Ella estaba en producción en el rodaje tuvo 2 partes, una primera en verano y otra en invierno, y entre ambas, en ese descanso, pues se enamoraron y mantuvieron una relación que duró hasta el final de la vida de Maurice Pialat. Con él tuvo un hijo, Antoine, que fue el niño protagonista de Les Garçons, el chico, su última película, una película además con un tono muy autobiográfico, como toda su obra, que protagonizaba Gerard Depardieu. Como decimos, fue la última película que hizo antes de morir hace 20 años. También rodó una biografía de Van Gogh. Su cine, decía su pareja, pues sigue siendo moderno y universal. Il improvise jamais. Il déteste l'improvisation. Parce qu'il dit que les comédiens ne sont pas des scénaristes ni des dialoguistas. Decía que una de las bases es que parezca que sea todo vivo, improvisado, pero que detesta improvisar, que nunca improvisa, que no deja a los actores que lo hagan, porque dice que los actores no son guionistas, pero que sus temas siguen siendo completamente actuales. Pialat ganó una Palma de Oro en Cannes, fue en el año 87 con Bajo el sol de Satán, también protagonizada por Gerard Depardieu, un premio que fue recibido con abucheos, que tuvieron que defenderle Yves Montand, que era presidente del jurado, y Catherine Deneuve. Eh bien, la Palme d'Or, à l'unanimité, à Maurice Pialat pour Sous le soleil de Satan. Fue una Palma de Oro recibida, como hemos escuchado, con abucheos, con pitos, y que causó una gran polémica porque Bajo el sol de Satán está basada en una novela de Georges Bernanos, que es un escritor católico de Diálogo de Carmelitas, de Diario de un cura rural, en fin, el prototipo de escritor católico. Y Maurice Pialat cambió casi completamente el sentido de la novela y a muchísima gente no le sentó mal esa traición al espíritu de la obra de Bernanos. La verdad es que fue tremendo, porque, bueno, en ese momento él dijo, ante los abucheos, subió a recoger el premio y dijo una frase que ha quedado para la historia, que es: si a vosotros nos gustó,
a vosotros tampoco me gustáis a mí, ¿no? Que es una de las frases que luego también hubo abucheos a Pulp Fiction, o sea que la Palma de Oro ha tenido momentos. Pero esa hizo época, y luego la presentación en Cannes de Van Gogh también se recibió con muchísima expectación y también causó muchísima polémica. Y es curioso porque me resulta extraño, ¿no?, que sea un cineasta que no se haya visto casi nada aquí en España. Sí, son estas cosas que tiene muchas veces el cine. Se estrenan muchísimas películas francesas y de directores franceses, pues hemos visto muchas películas de Godard o de Truffaut, en fin, de otros directores franceses, ¿no? Y sin embargo, Pialat, yo creo que quizá iba a decir demasiado francés o demasiado ligado a lo que es la cultura profunda francesa, y quizá por eso en España pues apenas se ha visto, salvo en cines de arte y ensayo muy pequeñitas, o ciclos o festivales. Yo recomiendo mucho a Nuestros Amores, que es una película que realmente tiene escenas bellísimas, como la imagen de ese cartel con el que ha vuelto a los cines aquí en España, de Sandrine Bonner ante el mar, ¿no?, en ese barco, y sobre todo que tiene un retrato de las dinámicas familiares tremendo, ¿no?, que casi parece que estés metido en esa sala de estar. Me parece tremendo cómo están los actores, la tensión que se genera, el retrato del amor, del sexo, un retrato de una sexualidad completamente despojado de todo. La verdad es que ha sido una de las grandes sorpresas, y como decimos, Pialat ha sido la productora de directores españoles que además siempre han reivindicado en sus entrevistas a Maurice Pialat, o sea que se da una circunstancia curiosa, entre ellas Carla Simón, que dice que para verano 1993 se fijó en una de las películas sobre la infancia, de las primeras películas de Maurice Pialat, pero también para Jonás Trueba y para Elena Loperriera. Creo que es un cineasta que podemos mirar hoy y aprender un montón, ¿no?, de muchísimas cosas, ¿no?, de la actitud, de la puesta en escena, esa cosa que tenía él como irreductible, ¿no?, también de carácter, lo que tenía incluso de violento y de difícil y de duro a veces, y que te incomoda y te abofetea, ¿no?, literalmente, y sus personajes se abofetean mucho. Pero luego a la vez hay como una humanidad que tú sientes ahí, ¿no?, como un espíritu de la vida del cine, ¿no?, como muy justo, sin nunca ser pretencioso ni pretender parecer más de lo que es, ¿no? Es como, para mí es un maestro de la personalidad y de la actitud. Y bueno, creo que es algo que se está perdiendo un poco en el cine contemporáneo, en el que cada vez más nos piden que lo tengamos todo controlado, escrito y calculado, y creo que recordar que el cine una vez fue todas estas cosas vivas, pues hace mucho bien. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard. Bueno, pues no se pierdan ese ciclo, gracias a Talante, en cines de la filmografía de Maurice Pialat. Y vamos con más estrenos. El director italiano de origen turco, Ferzan Özpetek, que estrena Diamanti. Es la historia de un director que convoca a sus actrices fetiche porque quiere rodar una película misteriosa sobre las mujeres, contada desde el punto de vista del vestuario. El vestido no solo debe vestir al personaje, debe permitir a la actriz entrar en el personaje. Y terminamos con un documental, Capitolio versus Capitolio, de Javier Horcajada, que cuenta cómo fue el asalto al Capitolio de Estados Unidos, y lo hace usando el material audiovisual que grabaron los propios insurgentes, es decir, sus selfies, sus vídeos para redes, una manera de romper el significado de esas imágenes que muestran la propaganda populista que hay detrás. This July 4th, the true face of America, patriots who, inspired by their great leader, fought for a very simple reason: to save our democracy, to take back our freedom. And today I ask the same of you, Spaniards who love your country, rise up, buy your tickets, storm the theaters. This July 4th we will continue to make America great again. God bless you, and may God bless the United States of America. ¡Viva la libertad! El cine en la SER con Pepa Blanes.
Hoy tenemos a una invitada muy especial en el Cine en la SER. Soy muy fan. Me encanta tu trabajo. Bueno, nosotros también somos muy fans de ella. Sí, tengo un video podcast de cine. Y también tenemos un video podcast de cine. Cuidado, porque me voy a enterar cuando me entrevistes si me conoces o no. Hemos visto muchas de sus películas y también muchas de sus series. Apaga la luz del techo primero. La lámpara que tienes sobre la mesa la enciendes y el puto móvil lo subes por encima de mi mirada. Bueno, el puto móvil lo hemos dejado en la mesa. Cecilia Roth, bienvenida al Cine en la SER. Muchas gracias, me alegro que me hayan invitado, la verdad. ¿Está todo bien? ¿Está todo? Creo que sí, luego podría quejarme, pero como el personaje. Bueno, eres una de las protagonistas de Furia, que es la nueva serie de Max, de HBO Max, creada por Félix Sabroso. Es una comedia negra sobre mujeres que están, lo voy a decir literalmente, hasta el coño, básicamente. Durante años y sin saberlo casi a veces. Sin saberlo. Sí. Y que, bueno, lo que cuenta la serie es cómo se provoca la furia de esas mujeres. Vamos a empezar preguntándote qué provoca la furia de Cecilia Roth. ¿De Cecilia Roth o de Cecilia? Luego hablamos del personaje. ¿Qué provoca mi furia? Tantas cosas, pero la controlo. La controlo porque creo que la furia es el comienzo del odio, cosa que está muy de moda. Y no quiero ponerme de moda. No, pero muchas cosas en este momento básicamente, ¿no? En un estado del mundo entero muy complejo. Y entre el dolor, la furia y la pena me voy turnando. Y es cierto que viendo la serie lo pensábamos, se ha reivindicado mucho la furia masculina, ¿no? En el sentido de que ha motivado muchas películas o historias de venganza, de ira, día de furia, de violencia, o lo que sea. En este caso, que no es una violencia contenida, podemos llamarlo, pero ¿qué pasa? Que cuando las mujeres sacan su furia o su ira, es siempre una loca o una histérica. Si esta serie también cambia ese punto de vista al darle una historia a cada personaje de dónde viene la furia. Sí, viste que cuando hay un personaje masculino con furia ni se dice que es un hombre. No, es un personaje con furia. Sin embargo, cuando una mujer tiene furia se nombra que es mujer. Cosa que me parece muy injusta. Porque las mujeres a veces tenemos más furia que los hombres y nos la bancamos y nos la comemos. Los hombres tienen más facilidad de que sacarla para afuera. Están más apoyados, creo. No es tan terrible si un hombre saca furia para afuera. Es parte de la testosterona, ¿no? La mujer, tal vez por una especie de sometimiento a la propia... a la propia cultura patriarcal, digamos, siempre es la que se traga las cosas, ¿no? Y cuando te tragas las cosas en estos personajes durante un tiempo, pues puedes entrar en un estado de furia incontrolable. Y creo que a estos personajes les pasa eso, ¿no? Que de pronto abren una compuerta que no habían abierto antes y esa furia las desconcierta incluso a ellas mismas, porque está guardada hace mucho tiempo y viene de muchos lados diferentes, ¿no? No solo es una situación la que le causa la furia que tienen. Y en el caso de Victoria creo que son años de no saber lo que le pasa y entenderlo con el tiempo, y cuando lo entiende, pues la furia está acumulada, muy acumulada, y no le importa nada lo que pase después de lo que va a hacer. Victoria es una actriz del destape, de madurez, que ha dejado el cine, que de repente se le plantea... La echaron, bien puntualizado, y que de repente surge una oportunidad de volver, pero no es del todo, no es todo tan bonito como lo pintan. ¿Cómo ha sido encarar este personaje de una actriz del destape? Yo creo que tú llegaste a España cuando empezó el destape. Tal cual. No sé cómo ha sido recordar esa época, que en aquel momento serías espectadora. La recuerdo muchísimo, porque me parecía rarísimo que muerto Franco las mujeres estén en coño, vamos. Y que esa sea la historia de una película. Me llamaba mucho la atención que los cuerpos femeninos cosificados absolutamente fueran los protagonistas, no las historias de las actrices, no la historia de la mujer, sino el cuerpo de esa mujer, el protagonista de una historia, de una película. Y luego los hombres, por supuesto,
es de un lugar, nunca mostraban su cuerpo, para nada, desde un lugar de... Hombre, con todos mis respetos, eran Alfredo Landa y José Herrera. No me importa. Estamos siendo un poco malos. Pero no me importa, o sea, fuera el cuerpo que fuera, no hay que hablar de los cuerpos ajenos, vamos a meterlo con el presente. Pero a mí en ese momento me llamaba mucho la atención cómo las mujeres pues entraban en ese juego de sentir, y ahora lo he pensado muchísimo más y más finamente tal vez, de sentir que eran actrices porque hacían eso. No eran actrices, eran mujeres que habían sido engañadas, seguramente. El personaje de Victoria pasa por eso. Y de pronto pues está desnuda frente a una cámara sin saber desde un principio que va a terminar así, sino que va a ser una película. Su manager la engaña, no solamente la engaña, sino que la entrega. Le pasan cosas que a muchas mujeres les pasan, y la reacción posterior a toda esta situación tan desgraciada con ella es la soledad y el silencio, que también pasa mucho. Con el paso de los años vuelve a caer en la misma trampa con la misma persona, o sea, es increíble, pero bueno, está como, eso es algo, es humano. No solamente es humano, es femenino. Es femenino, yo creo. Femenino quiero decir, es de una mujer que no está empoderada, ni que se conoce, y además que cree que ese hombre que una vez le mintió no le va a mentir esta vez. Y generalmente una trata de creer eso, porque piensa que los hombres son buenos, que la humanidad es buena, ¿no? En general, una trata de entender que la cosa es así, pero no siempre es así. Y como digo, esa furia es muy antigua, ni siquiera está pensada ni planeada. Pero cuando, no quiero spoilear mucho, pero bueno, da igual, cuando todo pesa mucho, pues es imposible no actuar como actúa, ¿no? Vamos a ir haciendo como un trasvase entre el pasado, presente, tu personaje, tu carrera, porque años después del destape sí que surgió en España una nueva generación de autores, de creadores, esa nueva generación de la transición, de la contracultura, que bueno, abrió un poco España, ¿no? A la libertad, mientras en tu país estaba la transición. Vamos a escuchar este corte. Yo creía estar al borde del arrebato total, iniciando mi sendero a la gloria. Ya en el viaje en tren me invadió una euforia loca. Cecilia Roth está ligada a esa contracultura y a esa renovación del y ahí también salió desnuda. pero no importaba, porque Eusebio Poncela también lo estaba. Es verdad. Y además era parte de la historia. El cuerpo no importa, o sea, cuando la historia tiene sentido y están ahí por algo. Pues Arrebato es una cosa muy fuerte en mis sentimientos, en mi historia, y está como tatuado, ¿no? Y el otro día me pasó una cosa increíble, me lo contaron, yo no lo sabía, que habían hecho una encuesta en el país de los críticos, ¿no? Críticos de España, y que Arrebato había salido primera en las mejores películas. O sea, es como exactamente lo contrario que pasó cuando se estrenó en el 79, como que abrió la puerta de los 80 y se quedó sola. Pero me emocionó, me hubiera encantado que Iván lo supiera y que Wilmore también, pero no. Sí. Y fíjate, hablas de esa encuesta, hay muchas pelis protagonizadas por ti en esa encuesta, entre ellas muchas de Almodóvar, de Pedro, porque sí. Tú también has trabajado, además es una cosa bonita porque has trabajado con Pedro en todas las etapas, desde el inicio a luego ese momento intermedio que es Todo sobre mi madre y esa ese estrellato en Hollywood, hasta las últimas. Sí, sí, he estado y estoy cerca de Pedro, y por razones que no solamente tienen que ver con el cine, seguramente no, porque no tienen que ver con el cine solamente. Y
y conozco sus etapas y él debe conocer las mías también. Y entiendo sus etapas. Y además no puedo decir me enorgullece, digo, me da un poco de pudor también, te diría, porque sí. Porque son muchos años de amistad. Porque son muchos años, además de estar ahí, y esa encuesta me confunde. Bueno, ayer, preparando esta entrevista, recordaba, Pepa, yo no me acordaba que de alguna forma hay un personaje de una de las películas de Pedro que nos conecta con Furia, porque en Los amantes pasajeros, de alguna manera, interpretas a una actriz del Destape. Quieren quitarme del medio. El CNI no tiene nada que ver. ¿Cómo lo sabe? Usted lo sabe todo. Ojalá. Pero tengo contactos en el CNI y sé cómo funciona. Yo también sé cómo funciona. Quieren librarse de mí. Está más loca esta. Sí. Esa sí tiene problemas. Sí, más que actriz del Destape, es ese personaje es alguien que ha usado esa situación para llegar muy alto, ¿no? La pobrecita Victoria no. Eso es cierto. No sé si has revisado algunas de las actrices del Destape, porque es verdad lo que cuenta, Furia cuenta una cosa, y es que en ese capítulo tuyo, es que el cine español está un poco haciendo un mea culpa a cómo se trató a esas mujeres, ¿no? Se han hecho algunas películas sobre ellas, Sandra M. es una de las que se ha hecho, también se han hecho sobre Bárbara Rey, por cierto. O sea, como hay un intento un poco de mostrar que, bueno, pues que quizá la industria se portó mal con ellas. No sé si tú has revisitado algunas para inspirarte en el personaje. Sí. Susana Estrada, por ejemplo, que era una muy arriba, pero muy arriba. Me la recuerdo incluso sentada en las rodillas de Tierno Galván. ¿Recuerdan eso? Es que como era Tierno Galván. Mucho. ¿Cómo se llama esta? María José Suárez, que fue María José que luego hizo Zarzuela. Sí. Cantudo. La Cantudo. Y bueno, y muchas otras que terminaron muy mal, bellísimas, como la me estoy olvidando nombres y me estoy olvidando de todo. Mentira. Nadiuska. Sí. Nadiuska, que de ella también creo que se ha hecho un documental sobre... Sí, con una mea culpa, pero bueno, la realidad la lleva, esa mea culpa es posterior a lo que podría haber pasado ayudándola previamente, ¿no? Y bueno, para cerrar un poco este capítulo Almodóvar, actrices y tal, queríamos recordar contigo este momento. Empecé a fumar por culpa de Bette Davis, por imitarla. A los 18 años yo fumaba como un carretero. Por eso me puse Uma. Uma es un nombre muy bonito. Uma es lo único que ha habido en mi vida. ¿También ha tenido éxito? El éxito no tiene sabor ni olor. Y cuando te acostumbras es como si no existiera. Qué maravilla esta escena. Esa música luego es terrible. Junto a Marisa Paredes. Marisa querida. En Todo sobre mi Marisa madre. Querida. Que habla del éxito y el fracaso en esa escena. ¿Qué ha sido para ti el éxito y el fracaso? Es que de verdad el éxito no tiene sabor ni color. Cuando sabes que la vida es subir, bajar, qué sé yo, los actores y actrices sabemos mucho de eso. No depende solo de nosotros y de nosotras que nos vaya bien. Depende de todo un gran equipo y cada vez más. Ahora hay mucha cosa tejida alrededor de la posibilidad de que un actor o una actriz esté en una película o en una serie, porque lo que pasa, me parece, es que si no lo haces tú, lo hace otra persona. Es mucho más fácil el descarte. Y da mucha pena. Da mucha pena porque no tienes mucha defensa. Y mucha gente se queda fuera. Mucha gente, muchos actores y actrices maravillosos. Bueno, ni hablar de Argentina, donde se han quitado todos los apoyos al cine, al teatro, etcétera. Se ha desmantelado todo organismo que tuviera la posibilidad de dar créditos, de sostener, de estar en festivales, de hacer grandes películas en Argentina, grandes. Que además se venían haciendo. ¿Sabes? Enormes, no enormes por la producción, sino
o sea, muy particulares, muy argentinas. Y a la vez muy internacionales, muy mundiales, porque... Estaban en todos los festivales. Y además cuando uno cuenta la verdad sobre ti mismo, tú mismo, estás contando la verdad de tanta gente. Sí, en este último festival de Cannes no hubo ninguna película argentina. Y es muy triste. ¿Y cómo ves ese...? Ahora volvemos a la serie, pero ya que hablabas de esa situación... ¿Crees que pueden rectificar, que puede mejorar la cosa? Porque, claro, este es el primer año en el que, como dices... Año y medio. Ese año y medio de la tortura en la Casa Rosada, pero, claro, empezamos a ver ahora las consecuencias en lo que es el cine. Imaginamos ya que en el resto demás. de la... Sí, la gente tiene hambre, a ver, eso es lo más importante. Hay una pobreza enorme. Y a nivel cultural, pues yo creo que en ese momento pues están ganando la batalla cultural que se han propuesto ganar. Y destrozar es muy fácil, es muy difícil reconstruir, muy difícil. Y son años para reconstruir algo que servía, que funcionaba bien. Y no se entiende muy bien por qué la destrucción de todo ello, ¿no? Creo que es parte de la batalla cultural, definitivamente. Nada que tenga olor a progre, woke o comunista, porque hay mucho comunismo, ¿no? Por todos lados. Por todos lados. O sea, yo conozco mucha gente. No, hay una especie de odio. Ahí sí la palabra odio funciona porque es lamentable, ¿no? Que se use esa palabra contra una persona que no piensa como tú. Es muy terrible que un opositor sea un enemigo al que hay que ganarle desde un lugar muy individualista, muy poco, cero colectivo. Es muy fácil hacerlo. Lo difícil es luego intentar recuperar lo que fue. No lo que fue, otra cosa muy distinta, porque tampoco vamos a tener nostalgia y melancolía, porque no, lo que fue ya fue, y este es otro momento y otro tiempo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Es inevitable, ¿no? Viendo la situación de la cultura, del cine, caer en cierto pesimismo, porque lo hay sobre el futuro, pero luego, desde aquí, desde España, con toda la distancia, sí que veo como nuevas artistas, como Lali Espósito, María Becerra, que lideran manifestaciones con... Pero absolutamente, absolutamente, y es muy fácil meterse con ellas, ¿no? Y muy tonto, porque son gente muy querida. Yo creo que en estas épocas de tal crisis surgen cosas increíbles. Han pasado en Argentina, lo hemos pasado lamentablemente muchas veces, y despiertan una creatividad desconocida previamente, ¿no? Hay maneras de hacer todo. Se puede rodar una película con un teléfono. Y bueno, como Florida Project, que es una gran película, y si no sabes que está rodada con un teléfono, no lo adivinas. Así que bueno, en eso estamos. Bueno, pues desde aquí os apoyaremos en todo lo que podamos. Yo lo sé, lo siento. Vamos a volver a Furia, porque antes hablabas de lo difícil que es ahora para muchos actores, ¿no? De esta cosa de que cualquiera puede reemplazar cualquier cosa, hay muchos que no llegan. De alguna manera tu capítulo sí muestra ese antes y un después que ha vivido la industria del cine. Están los influencers, te vengas de tu manager, tu representante. No sé cómo ves estos cambios, si crees que ha ido todo, que hay una aceleración, o que casi ese individualismo que decías de la sociedad está también en esta cosa de las redes sociales. Sí, ni hablar. Las redes sociales, yo creo que este es un momento tecnocapitalista, no sé cómo decirlo, pero la tecnología, la comunicación desde ahí acelera todo.
y los grandes influencers que tienen de pronto 17 millones de personas que los siguen, pues es imposible competir de ninguna manera. O sea, no, y además ni siquiera hay ganas de competir, es imposible. Porque ellos tienen algo que evidentemente nadie más tiene y que yo tampoco veo, pero lo tienen, evidentemente. Y times are changing, ¿no? Los tiempos cambian y yo creo que están cambiando y mucho y que hay que aceptarlo, que este es otro mundo distinto al que yo conocí y que hay que aceptarlo y ver cómo se vive en este mundo. Cómo se vive no aceptando todo lo que no nos gusta, sino todo lo contrario. Cómo se puede batallar desde un lugar no violento y sí inteligente y sí modificador. Y luego la serie justo, ¿no? Que está conectado esto de los influencers en varios capítulos, ¿no? Quizá quien más lo sufren son los personajes de Candela Peña y Ana Torrent. Sí. Pero también, indudablemente, al estar protagonizada por actrices, por mujeres, hay una crítica de Félix al edadismo, ¿no? De estas actrices a esta edad. También la inseguridad que a veces genera el físico cuando se va envejeciendo, cuando esa inseguridad o ese miedo, temor, siempre se convive con él. ¿Cómo se gestiona para una actriz? Yo creo, en los hombres ni se habla de esto. No se habla de esto. O sea, los hombres tienen 83 y tienen novias de 24 en las películas. Y está muy bien, pero las mujeres también podemos. Y de hecho lo hacemos. Y lo que pasa es que hay un preconcepto de lo que es la belleza. Y la juventud es belleza. Siempre. Y el preconcepto y el prejuicio absoluto es que lo bello es lo perfecto. Y no es así, qué sé yo, la belleza está en tanta cosa diferente, ¿no? E inclusive en el momento en el que algo se empieza a deteriorar, también hay una belleza en ello. Pero hay que verla y hay que aceptarla y mirarla e interesarse por ella. Y yo creo que hay en las mujeres, por lo menos a mí me pasó, que hay un puente en el cual tú empiezas a querer agarrarte de lo que hasta ese momento fue, que en general significa ser la chica guapa de la historia. Hasta darte cuenta que ese puente a donde trasciende a un lugar mucho más complejo, mucho más difícil para entender y trabajar, y quiero decir, no basado en lo exterior, sino en lo que hay dentro. Y dentro hay mucho y muy complejo y muy interesante para contar. Aunque esas jóvenes influencers no quieran opinar de nada, ni quieran hablar de nada. Eso es fantástico. Creo que ni saben, no entienden, no saben nada y contestan lo que se debe contestar. Esa parte me encanta del capítulo. No opino porque opina mucho la gente de todo. Sí. Pero menos mal que hay muchas actrices que sí opinan y que sí que dicen las cosas que consideran, como cualquier artista, ¿no? Pero es que sí, con un micrófono delante tienes la obligación de decirlo, creo. Total. Oye, es verdad que te hemos visto en Furia y hace poco te vimos en La Mesías, la serie de los Javis. Ahora nos contabas que estás haciendo teatro, que te vuelves a Argentina porque estás de gira con la madre. Uh-huh. La verdad es que tienes papeles muy interesantes. ¿A ti no te ha pasado lo de ese personaje o sí ha pasado también? La verdad es que afortunadamente, y no sé por qué, de verdad, lo digo, he tenido... Quizás porque he querido mucho que me pasara, seguir con esto que amo, que es un oficio apasionado para mí, o sea, y que lo necesito hacerlo. Cuando no necesite más, pues se terminará. Pero sí, afortunadamente he trabajado en cosas interesantes y siempre he podido elegir, que eso no es habitual. He tenido mucha suerte, realmente.
Y si sientes, porque esto también nos lleva al capítulo, que es que el capítulo tiene para nosotros, para la radio, son todo cortes de radio, como decimos, para utilizarlos. Claro. Pero sí que dice, como hay una nueva generación de cineastas, de autores, que sí que está mirando a actrices de a lo mejor tu generación, ¿no? Que las está que está trabajando con ellas, como el caso de los Javis que te mencionábamos, que sí que creo que también nace de una profunda admiración porque tu trabajo les ha inspirado mucho. ¿Cómo vives tú esto con los nuevos creadores o jóvenes cineastas? Me interesan muchísimo, porque si les pasa a ellos conmigo, a mí me pasa con ellos, definitivamente. O sea, yo creo que es una cuestión de actitud. O sea, si te interesa lo que no conoces, está muy bien, es lo mejor que te puede pasar. Empieza a curiosear por ahí, porque es muy nuevo, muy distinto y muy interesante, y te cuenta cosas que tal vez pasaron de otra manera. Y hay tanto talento y tanta verdad, que a mí me parece milagroso que siga pasando, porque sigue pasando en un mundo muy individualista, muy diferente, ¿no? O sea, contar historias que no son indiferentes, que nos involucran, que nos atraviesan y nos siguen atravesando, es maravilloso. O sea, el cine sigue siendo cine. Y que forma parte de la memoria colectiva de una generación, de un país, porque cuenta un país. Tal cual, sí, así es, por suerte. ¿Y qué te apetecería, o con qué cosa te apetecería hacer que todavía no hayas hecho? Lo que venga, si me interesa lo que venga. No tengo mucho ese pensamiento de quiero hacer esto, para nada, ¿eh? No me caracterizo por tener estrategias, no sé jugar ni a la casita robada en las cartas. De verdad, por ahí sería mejor tener alguna capacidad de llegar a alguien que me interese, entre comillas. Lo que vaya pasando, hacer la plancha mientras tanto, y lo que llegue y me interese, pues estar ahí. Pues Cecilia Roth, que vaya muy bien esa gira por el invierno argentino. ¡Wow! No me lo recuerdes. Que saques toda la furia. Yo tengo una tos del frío del que vienes. Y del aire acondicionado que lo continúa. Pues muchísimas gracias, un placer. Gracias. Un placer enorme, de verdad. El cine en la SER con Pepa Blanes. Abdou Jambar ñaari malaika la xawe he ci kaw daanu si sëru momu monila degam julingam momu monila degam wongam. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.